y está bombeando a un tanque elevado. Siempre, eso ya lo aprendimos cuando vimos los tanques, la descarga del tanque debe ser entre 7 y 10 centímetros más alta que el nivel máximo. Yo voy a tener en un tanque un nivel máximo y voy a tener en el tanque un nivel mínimo. Y aquí lo que tengo es el volumen útil. ¿Está claro? Y entre el nivel máximo y el mínimo lo que tengo yo, ¿qué cosa es? Mi altura útil. Ahora, este nivel mínimo coincide con la solera del tubo de salida que va a la red. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde a dónde podemos sacar nosotros agua? Desde el nivel máximo hasta el mínimo. Porque ya por debajo del mínimo tenemos unos 10-15 centímetros para que los sedimentos no se escapen con la salida. Entonces, la altura mía, cuando yo hablo de altura del tanque, es medida desde el nivel mínimo, por la solera de la tubería de salida, hasta la cota del terreno, en el lugar donde se localiza el tanque. Esa es la altura del tanque. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me están diciendo en este ejemplo? Que esa altura, el tanque está a 40 metros. ¿Está claro? Que es la carga que yo dispongo para poder vencer las pérdidas y llegar al punto más crítico, el nodo crítico con la presión mínima que me recomienda la norma. Entonces, y que el proyecto fue desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, donde la norma boliviana recomienda una presión de 13 metros. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está desarrollada en la ciudad de Santa Cruz y la presión que me recomiendan, que debo tener mínima en todos los nodos, es 13 metros, como mínimo. Entonces, en el inciso A me dice, determine el nodo crítico de la red. ¿Cuál va a ser el nodo crítico de la red? El que tenga la menor presión. Yo voy a calcular aquí ahora, por esta fórmula, porque tengo tanque, la presión que voy a tener en el nodo A, en el nodo B, en el nodo C, en el nodo D, en el E y en el F. Estoy grabando. En aquel nodo que me dé menor valor de presión, ese es mi nodo crítico. Porque el nodo crítico es una red que registra la menor presión de la red. ¿Está bien? Y la presión en ese nodo para las condiciones actuales. Dije, en la pérdida era el menor tramo, ¿verdad? No. En la pérdida es de aquella trayectoria del agua que llega hasta el nodo que quiero analizar con menor valor de pérdida. No es la menor trayectoria. Recuérdense que ese es un concepto que maneja muy mal mucha gente acá. Mucha gente. Imagínense cuántos proyectos yo he presentado, cuántas cosas es y me he encontrado con eso. Que hay quien te dice, no, aquí el nodo crítico es el F porque es el más alejado. No. Porque fíjate que en la fórmula, sí, el más alejado es el que más pérdida va a tener, evidentemente, ¿no? Pero en la fórmula interviene ¿qué cosa? La diferencia de nivel. Entonces, puede ser que este sea el más alejado, pero que disponga la menor carga. Entonces predomina la diferencia de cota topográfica sobre las pérdidas. Entonces, no siempre el nodo más alejado es el nodo crítico, sino que el nodo crítico generalmente está asociado a que tenga, si esta es mi carga, y yo tengo una cota en este nodo, una cota muy profunda por el terreno, este va a tener mayor presión. Pero si tengo este que tiene una cota menor, este va a tener menor presión porque denomina la diferencia de cota topográfica. O sea, predomina la diferencia de cota topográfica. Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Yo en miles de lugares me han dicho, no, el nodo más alejado es el nodo crítico. No siempre. Prima fundamentalmente la diferencia de cota topográfica. ¿Está bien? Bueno. Entonces me dicen, donde la norma recomienda que la presión debe ser 13 metros la mínima. Determine el nodo crítico y calcule
Bueno, para calcular el nodo crítico tengo que calcular la presión en los nodos. O sea, calculo la presión. ¿Qué tengo que hacer aquí? Calcular la presión en todos los nodos, identificar aquel que tiene menor presión y ese es mi nodo crítico. Y ese valor que calculé de la presión lo tengo que comparar ¿con quién? Con los 13 metros, que es la presión mínima. Si su presión fuera menor a 13 metros, la altura del tanque es insuficiente y no cumplo con la presión, y entonces en esa zona, en todo ese entorno, es seguro que va a coincidir con donde la gente chilla que no le llegue el agua con presión. ¿Está claro? Exacto. Bueno, y el B, en caso de no cumplir con la presión, me dice, diga la altura que debió tener el tanque para garantizar mi presión mínima. ¿Está claro? Que en un proyecto nuevo, cuando usted hace un cálculo, usted identifica el nodo crítico y a partir de él calcula la altura del tanque o la carga de la bomba para que no le ocurra. ¿Está claro? Pero esto es un proyecto evidentemente que creció a dedo, sin un proyecto hidráulico, y la gente le expresaron lo que ocurre acá. No, ponle de 2 pulgadas de ese tramo porque no hay dinero para comprar de 3 o de 4. Y entonces las de 2 lo va consumiendo la pérdida rápidamente. Bien, entonces, la red de distribución es esta, donde nosotros tenemos la cota topográfica evidentemente en cada nodo, porque eso sale del estudio topográfico, y además ya conocemos qué cosa, las pérdidas en cada tramo, y el sentido de circulación real, no es que yo supuse, sino el real que me devolvió ¿quién? A ti. ¿Ven? Por eso es la importancia de aplicar el método de Harrington. Ahora, en el nodo A me están diciendo que se localiza un tanque elevado a una altura de 40 metros. O sea, esta altura es de 40 metros. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? Sí, claro. Una consulta. La salida del tanque de agua, digamos, la altura total, en la fórmula es D sobre 2, ¿es el eje de la tubería o de la base de la tubería? La separación. La separación. No. Es desde la base, de la solera del tubo hasta la solera del tanque. O sea, de esta base del tubo. Sí. De la solera del tubo hasta ahí. Ese es D sobre 2. Que normalmente se da entre 10 y 15 centímetros. Si es menor que 10, 10. Si es mayor que 10, dejas el valor que te da. Bueno, seguimos. Vamos a calcular ahora el primer inciso que me dice calcular la presión en los nodos e identificar cuál de ellos es el nodo crítico. Miren acá. La presión en el nodo A, ¿cuál va a ser? El nodo A está donde se ubica el tanque. Va a ser los 40 metros de carga, que es la altura que tiene el tanque porque no tengo pérdidas ahí. Son los 40 metros. Por eso pongo aquí que la presión en el nodo A es equivalente a la altura que me da el tanque, que son los 40 metros. Ahora, la presión en el nodo B, este que está aquí, va a ser igual a la altura del tanque, mírenlo aquí, que son los 40 metros, menos la Z final, como estoy calculando el nodo B, ¿cuál es? 400,90, que es la cota topográfica en el nodo que estoy analizando. Menos la Z inicial, que es la cota topográfica donde se localiza el tanque, la cota del terreno, que es la 401. Menos la pérdida que hay desde A hasta B. El agua desde A hasta B, ¿por dónde puede llegar? Bueno, desde A hasta B. Si venimos por acá, no podemos. Si venimos por acá, no podemos. Entonces solo llega desde A hasta B y su pérdida es 7,14 metros. Eso me da una presión en el nodo B de 32,96 metros. 32,96 metros. Mayor a 13 metros. Perfecto. Las presiones en los nodos no son iguales nunca. ¿Está claro? Van a variar. Desde el máximo hasta el valor que le corresponda al nodo crítico. Pero no son siempre las presiones
en los nodos. Eso les decía yo a los estudiantes del curso de instalación, que lo primero que uno tiene que hacer antes de calcular el sistema de distribución de un edificio es medir la presión en la cometida donde tú vas a tomar el agua para el edificio, para saber cuál es tu valor de presión. Y no es que voy a ir a Zaguapá, voy a ir a Cospail, a Cospul, para que me digan en ese punto la presión. Ellos no la tienen. Si tienen un buen trabajo, el gerente técnico te sabe la presión en los nodos, pero tu presión en un edificio que esté intermedio no es la misma presión de los nodos. Es la del nodo menos las pérdidas que tiene, más la diferencia de costo. Entonces lo mejor es que usted hace que llegue a su acometida, que está en etapa de construcción. Eso es lo que yo hago cuando he diseñado instalaciones para edificios. Le quito la llave, coloco una T, le pongo la llave después de en la parte recta de la T, y en la vertical le pongo un manómetro. Y entonces me encargo, yo no, encargo que al guardia lo enseño a medir la presión para que me mida la presión durante las 24 horas del día. Y eso que me va a dar un punto en que la presión es mínima, que es el horario pico. Y ese es el valor de partida mía de la presión para calcular el interior del edificio. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer. Bueno, vamos al nodo C, que es este que está aquí. El agua, bueno, el nodo C. Vamos a partir. La carga de la bomba sigue siendo la misma, 40. Menos la cota topográfica en el nodo C, que es la 401,10. Menos que es la cota inicial, la cota final. La cota inicial sigue siendo la misma, 401 la del tanque, porque esa no cambia. Menos las pérdidas que hay desde A hasta C. Aquí analizamos por dónde puede llegar el agua a C. Desde A hasta C, y desde la trayectoria desde A hasta B, de B a D y de D a C. Si venimos para acá abajo, no podemos, porque aquí es contrario. O sea que solo tenemos dos trayectorias, de A a C, de C pasando por B, pasando por D, de A pasando por B, por D hasta C. Sumamos. ¿Cuánto es aquí? 37,14. Si sumamos la otra trayectoria, 7,14 más 22,40 más 5,47, me da 35. 35 es menor que 37. Adopto el menor valor para calcular aquí la presión en el nodo C, el menor valor de pérdida de la trayectoria, que me garantiza ese menor valor de pérdida. Cuando resuelvo, miren cuánto me da la presión que yo tengo en el nodo C. 4,89 metros. Menor a los 13, esta es una zona donde la gente debe chillar porque no le llega la presión requerida a su domicilio. ¿Está claro? Eso es. Ahora, vamos al nodo D, este que está aquí. En el nodo D va a ser igual a los 40 metros que tengo la carga, menos la Z final, que es la 400,95, que es la cota topográfica en el nodo D, menos la cota inicial, que es donde está el tanque, es la 401, menos las pérdidas de carga. Al nodo D, ¿de dónde me puede llegar el agua? Por acá no puede, por aquí no puede porque es contrario. Solo me llega desde A a B y B a D. 7,14 más 22,4 me da 29,54 metros de columna de pérdida. Entonces, cuando efectúo, me da que la presión en el nodo D es de 10,51 metros. Menor a los 13 metros, no cumple con la norma en el lugar en que está la red. Vamos ahora al nodo E, este que está aquí. Dice, los 40 metros, que es la altura disponible de la bomba, menos la Z final, que es 402, menos la Z inicial, que es donde está el tanque, la 401. Ahora, vamos a ver
por dónde puede llegar el agua, las trayectorias por donde puede llegar el agua. Puede llegar desde A hasta C, pasando hasta E. Por esta línea puede llegar. O sea que aquí sumaría 3714 más 481 y me da un valor. Pero puede llegar desde A hasta B, hasta pasando por D, pasando por C y llegando a E. Porque fíjate que el sentido me lo permite. Sumo 714 más 2240 más 547 más 481 y eso me da el valor de pérdida en esa trayectoria. Pero tengo una tercera trayectoria, desde A hasta B, de B a D, de D a F y de F a E. Sumo las pérdidas, 714 más 2240 más 915 más 0,02 y eso me da el menor valor, que casualmente es 38,74. ¿Está bien? Entonces esa es la trayectoria y la pérdida que voy a asumir. Cuando calculo aquí, mi presión en el nodo E me da 26 centímetros. O sea, no me alcanza ni para un grifo de 50 centímetros. Esa pobre gente no le llega el agua a la casa. ¿Entiendes? Mucho menor que los 13. Pues lógicamente tampoco cumple con la presión. Y vamos a calcular para el nodo F, que es el último, es la carga de la bomba, que son los 40 de donde voy a partir, menos la cota final, que es la 401,80 en el nodo F, menos la cota 401, que es la que está en el nodo inicial donde está el tanque, más las pérdidas. Para F, ¿por dónde puedo venir? De AC hasta E puedo llegar, pero aquí contrario. De AC hasta aquí contrario. No tengo más que de A a B, de B a D y de D a F. Cuando sumo todo eso me da 38,72 y lógicamente eso me da que la presión en el nodo F es de 0,48 metros. Tampoco cumple con la presión mínima. Ahora, de todos los nodos, ¿cuál es el que registra la menor presión? El nodo E, porque es el que tiene 0,26. Ahora, cuando yo quiera recalcular en el inciso B, ¿cuál debió ser la altura que debió tener el tanque? Con yo calcular solamente para el nodo E, ya tengo la altura que debió tener el tanque, porque ahí le voy a fijar 13 metros y entonces me va a dar la nueva altura que debió tener mi tanque. ¿Está claro? Entonces vamos al inciso B. Calcule la altura que debió tener el tanque nodo A para que garantice la presión de 13 metros. Puedo ir directo al nodo E, porque es el nodo que me dio menor presión. Aquí yo se los calculo para todos, para que vean que coincide el criterio de anterior con este también. Ahora, para calcular la presión en el nodo va a ser igual. En el nodo A no hay problema, porque son los 40 metros, ya ni lo considero. En el nodo B, la altura que debe tener el tanque en el nodo B, para que garantice mi presión mínima de 13 metros, yo voy a calcularla por esta expresión. Z final menos Z. Aquí lo único que he hecho, ¿qué cosa es? Es despejar ahora de esta fórmula la altura del tanque. De la misma fórmula. Y la altura del tanque me va a quedar. Esto pasa para acá sumando. Esta va a ser la presión que debo garantizar en el nodo. Entonces Z final menos Z inicial más la presión mínima. Porque ya yo la presión que voy a sustituir, ¿cuál va a ser ahí? La mínima que yo tengo que garantizar, que son 13 metros. Y entonces, más las pérdidas que hay desde el nodo inicial hasta el nodo que vaya a analizar. Vamos a la altura que debió tener el tanque para garantizar 13 metros aquí, en el nodo B. Va a ser igual a la cota 400,90 menos la 401 que es aquí en el tanque, más la presión mínima, ya le pongo los 13 metros, que es lo mínimo que debo garantizar.
y más la pérdida que se mantiene lo mismo, el mismo criterio que vimos anteriormente. Me da que con una altura de tanque de 20,04, yo aquí satisfago la presión mínima de 13. Los 40 por demás. ¿Está bien? Me garantiza. En el nodo C es la 401 menos la 400 más los 13 metros más las pérdidas que hay desde el nodo A hasta el nodo C en menor valor, y me da que la altura que debió tener el tanque para garantizar en el nodo C los 13 metros debió ser de 48,10 metros. ¿Mi tanque cuánto tiene? 40, entonces no me satisface esa altura. Para que llegara a 13 metros ahí, yo tenía que tener el tanque a 48,10 metros. Ahora, en el nodo D, 400,95 menos 401 más 13 más las pérdidas que hay desde A hasta D, eso me da 42,49. O sea que el tanque debió tener una altura de 42,49 metros para garantizar los 30 metros, los 13 metros de columna de agua en presión. Ahora el nodo E, que era el nodo crítico porque es el que registra la menor presión. Por eso le digo, si ya usted sabe que el nodo E es menor, el nodo crítico directamente calcula ahí y ese le va a dar la mayor altura para garantizar la presión mínima. Entonces, es la 402 menos la 401, que es la cota del tanque, más 13, más la pérdida, la sumatoria de las pérdidas de que me den el menor trayecto, que es 38,74, y eso me da que para yo tener una presión mínima de 13 metros en el nodo E, necesitaba una altura de 52,74 metros. Y calculo el nodo F y me da que la altura que necesito para tener 13 metros es de 52,52 metros. Entonces, esta es la razón por la que les digo que cuando yo tenga que asumir la altura en un proyecto, voy a asumir la altura para el nodo E, la altura que mayor me da de tanque. Entonces, en el resto de los puntos, mi presión va a ser mayor, porque esa es la mínima, el nodo crítico. En el resto voy a tener presiones mayores. Con lo que les digo, de que en una red el comportamiento de las presiones no es el mismo en todos los lugares. ¿Está claro? Depende de cuanto más cerca estés de tu nodo crítico, en esa red vas a tener los menores valores de presión. Y mientras más cerca estés de tu tanque, vas a tener los valores de mayor presión. Ahora, ¿qué respuesta ustedes darían aquí? Bueno, en el nodo E es el que demanda mayor altura, y sin embargo el nodo E fue el que nos dio ¿qué cosa? El de menor presión, el nodo crítico. Con que yo calculara esto, no tenía necesidad de calcular el resto. Con calcular el nodo crítico, la altura de tanque, ya era suficiente para mí. Ahora, fíjense ustedes qué altura me da, 52,74 metros. La máxima altura que te permiten en los tanques 30, torre ventar hasta 35 metros, 30 metros. Entonces, ¿qué respuesta yo le tengo que dar aquí a gerente? No puedes colocar tanque, tu tanque ya es un adorno. Tienes que directamente del pozo colocar una bomba que tiene que calcular la carga de la bomba aplicando la otra expresión, porque va a cambiar la carga de la bomba, porque ahora es desde menos el nivel freático por debajo del terreno. Entonces tienes que calcular, tienes que colocar un equipo de bombeo con bombeo directo a la red, y entonces yo te tengo que calcular, y te voy a cobrar por eso más, cuánto debe ser tu carga de la bomba. O sea que no se puede con un tanque alimentar esta red. Eso es lo que ha pasado en Santa Cruz. Este es el ejemplo clarito de lo que ha pasado en Santa Cruz. Que Cordecruz, miren, lo que me cuentan la historia, yo no la viví, pero sí he indagado con gente, ingenieros, que trabajaban en Cordecruz. Lo que cuentan que hicieron Cordecruz: se separó
Zaguapá. Se separó Copaí. Se separó Coplán. Se separaron todos. Cuando en un momento determinado la alcaldía dijo: resuelvan su problema del agua, de los servicios básicos, ustedes. Cosa, error craso del que hizo eso. Nunca he querido averiguar el nombre. No me interesa. Es un error craso, porque los servicios básicos siempre tienen que ser controlados por la alcaldía. Aun cuando la alcaldía licite ¿cómo se llama esto? La prestación de servicio. Pero la alcaldía siempre tiene que ser la responsable. Porque cuando usted necesita plata para construir una red de distribución, de alcantarillado o de drenaje pluvial, y no la hay, y tiene que pedir un préstamo, estas cooperativas no le quieren dar préstamo, porque no son sujetas a préstamos, porque no son confiables. ¿Me entienden? Pero sin embargo, la alcaldía, que es la representación del Estado boliviano en el lugar, sí es sujeto a préstamos, porque le van a sacar del cuello, si no es a la alcaldía, al gobierno nacional, el resultado, o sea, la devolución de ese préstamo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? No me interesa. Los vecinos del centro se unieron y crearon una cooperativa que se llama Zaguapá. Los vecinos de Plan 3000 se unieron y crearon una cooperativa, Coplan. Y los vecinos, por ejemplo, del kilómetro 9, carretera doble vía La Guardia, se unieron y crearon Copay. Y así todas las cooperativas. Y Cote Cruz, que es donde estaba hoy actualmente la gobernación, ahí trabajaban los profesionales, hicieron un proyecto donde dijeron: para esta área, que era el área actual, diseñaron para las condiciones actuales, en aquel momento dijeron: esta es la altura del tanque, vamos a suponer 40 metros para darle agua a esta área. Pero ¿qué no previeron ellos? De que la gente empezó a venirse a Santa Cruz y empezó a crecer. Y entonces ya esta altura de 40 metros para llegar acá ya no abastecía. Entonces empezaron a perforar pozos por aquí a elevar la presión y entregar el agua con la presión que requería. ¿Está claro? En la actualidad hay cooperativas que no entregan la presión requerida todavía. ¿Está claro? Lo que pasa es que aquí las autoridades no funcionan. Porque si eso funcionara, la MAE, que es la autoridad del agua en Bolivia, le podría quitar la concesión y dársela a otras personas, a otra empresa, a otra cosa. Pero no funciona. ¿Está bien? Entonces, no es que los tanques no sirvan ya, porque la hidráulica es tan bondadosa que es increíble. Este tanque no te garantiza la presión para esa red que hemos calculado. Pero si, por ejemplo, como ahora voy a entregar por bombeo directo a la red, voy a entregar por bombeo directo a la red hasta aquí. Voy a entregar por bombeo directo a la red. Yo dejo el tanque en mi conexión. ¿Y qué va a pasar? Las cooperativas acá tienen 5 pozos, 10 pozos, 12 pozos, hasta 19 pozos tienen de bombeo. Entonces, ¿qué sucede en el horario no pico? Que no apagan las bombas y sigue funcionando eso. Y entonces, ¿quién sirve para compensar los excesos de presión? El tanque se va llenando y va compensando el exceso de presión. O sea que estos tanques ahora no funcionan como alimentadores, sino como controladores de los excesos de presión en la red. Y eso lo salvó un poco a los que hicieron ese disparate. Está bien, que en su momento estuvo bien, lo único que no previeron, la expansión de Santa Cruz. ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda hasta ahí, señor? Una duda con respecto a los flujos. ¿Es casualidad que el sentido de los flujos hayan llegado hasta el punto inicial de menor
casualidad, es casualidad. Es casualidad ahí en ese ejemplo que yo les puse. Disculpe, la presión mínima será dependiendo de la cantidad de habitantes, no siempre va a ser precio, ¿no? O siempre es precio. No, depende. Si tu población es hasta 5.000, es 5 metros. En campo, en los rurales te garantizan hasta 5 metros. Y si es mayor a de 5.000 a 20.000, creo, ¿no? Ajá. Es 10 metros por lumen. Más de 20.000, 13 metros. Yo le tengo que especificar. Yo le tengo que dar la población para que ustedes adopten la presión que le corresponde. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda más que tengan, por favor? ¿Entendieron o no? Bueno, como conclusiones de este diseño, ¿qué podemos llegar? Primero, como se puede ver los resultados anteriores, se tiene que el nodo E es el nodo que demanda la mayor altura del tanque, que la calculamos 52,574, para que se cumpla la presión mínima en ese nodo crítico. Este resultado coincide con el anterior de que indicaba que el nodo crítico era el nodo E, el de menor presión, el de mayor altura de tanque. Y como se puede ver, la altura que se requiere de tanque es mayor a los 30 metros que se recomiendan, por lo que ya no se deben usar estos tanques, sino se deben usar bombas y no tanques para la distribución de la red. Entonces habría que calcular para ese nivel estático freático, calcular entonces la fórmula de la carga de la bomba, en vez de sustituir en la del tanque, en la de la carga de la bomba, y determinar cuánto es la carga de la bomba para que usted pueda entregar la presión. ¿Entendieron o no? Eso es lo que les digo. Ustedes van a salir por allá y van a decir que bien explique el cubano, esa entendí todo. Y después cuando salen del examen, cubano es mierda de esto. Que me confundió con su examen. Voy a ser suave con ustedes. Bueno, ya listo. Entonces recuérdense, hasta aquí es que vamos a ver lo que va a ir al examen del próximo lunes. ¿Está bien?